Antes de empezar, quiero abrazar a Lili y a Paola, Tamara, a Melina y a Juliana, a los nietos de Chiche y en particular, permítame, a su primogénito nieto, a Máximo. Es un orgullo que los compañeros de mi partido me hayan elegido para despedirlo a Chiche, pero es una tarea muy difícil. Es una tarea muy difícil. Chiche conoció a Liliana, muchos de ustedes la conocen, la historia, otros no, me di cuenta ayer. Chiche conoció a Liliana en las visitas a la cárcel de sus respectivos padres. Que estaban presos por haber sido parte de esos luchadores que dio Villa Constitución, que fueron la vanguardia, los metalúrgicos de los dos villazos. Chiche, en el segundo villazo, cuando van presos, cuando los detienen, y en la dictadura, pero Chiche, en el segundo villazo tenía 15 años y ya fue militante, ya se organizaba con los otros pibes para avisar cuando los fachos, con Ranure y compañía, los fachos de la AAA que estaban invadiendo Villa Constitución, avisarles que habían llegado al barrio con sus autos sin patente o lo que fuera. Tenían formas de avisarle a la actividad. Era una militancia activa y riesgosa, solo con 15 años. Él fue parte, la formación de Chiche fue parte de la pertenencia a lo que podemos decir los hijos del villazo. Y eso que él mamó en esos días durísimos, tan duros que cuando el 24 de marzo a su padre ya lo detienen, él tiene que dejar la escuela y laburar para poder ayudarla a Esther. Y nunca más pudo retomar el estudio. Chiche entonces empezó militando contra la represión de las bandas fascistas en la época del gobierno de Isabel y después bajo la dictadura militar, yendo a visitar al padre en la cárcel. Y después, cuando ya se hizo militante político, tuvo también en la bandera de los derechos humanos, en la bandera de las causas democráticas, una de sus actividades importantes. Él había militado en el MAS, va a hablar después el compañero Pacho, que fue el que lo captó. El compañero Pacho, que hoy es militante de MST, va a dirigir una palabra. Pacho lo captó a Chiche para el MAS, allá a los inicios de los 80, caída la dictadura. Después del proceso privatizador de Somisa, Chiche se retiró de la actividad política porque consideraba que, sufrió la derrota de la privatización de Somisa. Él tuvo que entrar a Somisa porque él ya tenía para entrar a Sindar, él había hecho todos los trámites para entrar a Sindar, tanto que le habían dado hasta la ropa de trabajo. Y el fin de semana cae una delegación de la empresa a decirle que no, que se equivocaron, que devuelva la ropa, que no puede entrar porque él era hijo del Besio Hernández, uno de los dirigentes del Villazo. Y después, tiempo después, entró a Somisa y entró a militar en el MAS. Cuando se dio la privatización de Somisa, fue una derrota muy grande para los trabajadores de esta zona, particularmente para los trabajadores de San Nicolás. Esa derrota lo golpeó, pero más lo golpeó después ver que los errores que su organización había cometido en ese conflicto. Y esas lecciones las fue sacando también después. A Chiche lo acercamos al PTS cuando fue la campaña por la libertad de Panario, un compañero que en ese momento era del MAS, que había caído preso en Neuquén con Alcides Christensen y con Basilio Estrada, allá por el 95. Chiche se empezó a organizar y después, cuando lo meten preso al Lobo Martínez, que era el dirigente de la UOM en Tierra del Fuego, él fue uno de los compañeros que fue votado por el Congreso Delegado de la UOM de San Nicolás para representar a la UOM en ese juicio que le armaron al Lobo Martínez. Y hasta hace pocos meses, hasta hace pocas semanas, él se presentó como testigo de la causa
que se le ha iniciado a dirigentes, personal jerárquico de Asindar, en juicio de lesa humanidad. Desde sus inicios hasta sus últimos días, la causa por la defensa de la libertad de los trabajadores, de los obreros reprimidos y contra los juicios y los represores, tanto de la AAA como de los genocidas, tanto los militares como los cómplices, como los curas, como los civiles de Asindar, lo tuvieron a Chiche como un referente, un baluarte y siempre a la cabeza, inclusive deteriorado físicamente. Él iba a los juicios, viajaba a Rosario y ahí estaba presente. Chiche es un ejemplo, no porque sea un hombre ideal, sino porque era un hombre real, con contradicciones, como las tenemos todos, algunos más, algunos menos. Con Chiche hemos tenido muchos debates, muchas discusiones, algunas fuertes, por temas políticos y otros que no lo eran. Siempre fue un debate en un tono fraternal, duro pero fraternal. Lo convencimos de algunas cosas, de otras no, pero nosotros lo reivindicamos porque era un obrero revolucionario que superó a sus mismos compañeros, que impactados por la derrota de Somisa abandonaron la lucha y la perspectiva de que la clase obrera pudiera ser una alternativa frente al régimen capitalista. Y eso lo llevó hasta en un detalle que no es detalle. Sus compañeros de su vieja organización fueron despedidos, otros se quedaron, otros arreglaron y otros fueron, como la parte mayoritaria de los trabajadores de la vieja Somisa, cuando se privatiza, les dan acciones. Se hicieron socios de Roca, el privatizador. Chiche no. Chiche rechazó las acciones. No voy a ser socio de los empleados explotadores como Roca, que secuestraron, asesinaron a compañeros, que son parte de esa patria siderúrgica, que acuñó a asesinos también de las organizaciones sindicales, como esos que invadieron Villa Constitución en el 75. Porque hay que decirlo, no fueron solo los fachos, no fueron solo los milicos, fueron parte de esos dirigentes traidores que para aplastar a sangre y fuego a esa vanguardia no titubearon en apelar a la represión más sangrienta y más violenta. Contra eso se plantó Chiche, casi solo en esa fábrica de 6.000, 7.000 trabajadores. Y ese es el orgullo que tenemos como PTS, que abrazó las banderas de nuestra organización, no solo nacionales, sino internacionales, las llevó en alto hasta su último día. Y cuando digo último día, estoy diciendo la verdad. El 7 de septiembre, día del metalúrgico, tuvo el orgullo Chiche de poder ir, porque lo pasó a buscar el compañero Lucho, que es delegado de Asindar, para que fuera con él al asado que hacían los compañeros del cuerpo de delegados de Asindar. Ustedes saben que la mayoría de ese cuerpo de delegados son compañeros independientes. Y ahí tuvo una agarrada y una discusión política, y él la subió en Facebook. Hace 3 días, compañeros. Y la subió en Facebook. Diciendo, fue una lucha durísima, pero fraternal. Ese es el Chiche Hernández, militante, político, obrero, que se levantó y fue candidato junto con Enero Montes en aquella vieja fórmula del 99, trabajador, vote trabajadores. El orgullo de nuestra organización, el orgullo de los viejos militantes que somos fundadores del partido y que fuimos parte de los que los captamos a Chiche para una organización revolucionaria como el PTS y la fracción trotskista, es que hoy haya decenas de compañeros en este acto y centenas de compañeros del país que lo escucharon a Chiche, que lo vieron, que vieron cómo había avanzado, cómo había formado sus ideas, y que eso, las nuevas generaciones son los que tienen que tomar y llevar bien alto la bandera que Chiche siempre mantuvo en vilo en su vida. Nada más. ¡La Chiche, carajo!